Soy Antonio Barrientos, de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos con este vídeo a comenzar el capítulo dedicado al estudio de la precisión de los sistemas. Una advertencia previa. Como veis en la imagen, este capítulo está numerado como capítulo 11. Esta numeración corresponde a la continuación del anterior capítulo, que era el 10, que está dedicado al estudio de la estabilidad, y estaría una numeración correcta dentro de un contexto genérico de un curso de control de sistemas continuos, un curso básico de control de sistemas continuos. Para los que estéis cursando el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, este curso genérico de control de sistemas continuos se distribuye en dos asignaturas, dinámica de sistemas y fundamento de la automática. Bueno, pues este capítulo, que está aquí numerado como 11, corresponde al capítulo 1 de la asignatura de fundamentos de automática. ¿Vale? Entonces, los que estéis cursando el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Universidad Politécnica, este sería el capítulo 1 de fundamentos de automática. Para un curso genérico de control de sistemas continuos, sería el capítulo 11. Bueno, pues hecha esta aclaración, vamos a comenzar con el capítulo en sí. Como decía, va a estar dedicado al estudio de la precisión de los sistemas y lo vamos a desarrollar en los siguientes apartados. En primer lugar, en este mismo vídeo, lo que haremos será motivar, justificar por qué es importante que los sistemas sean precisos. Vamos a ver varios ejemplos reales en los cuales vamos a constatar que si el sistema no tiene la precisión adecuada, mi sistema no sirve para lo que yo quiero, no me es útil. Después, en el capítulo 2, formalizaremos esos conceptos. Veremos cuáles son las definiciones precisas que vamos a utilizar para cuantificar la precisión. Vamos a hablar de los conceptos de errores, diferentes tipos de errores, y las diferentes definiciones me servirán después para calcular cada uno de ellos. Estos cálculos los haremos en el capítulo 3. Veremos cómo evaluar, a partir de las funciones de transferencia, cuantificar cuánto vale el error de un sistema. En particular, ese error me va a interesar una vez que el sistema alcanza su régimen permanente. Presuponiendo el sistema estable, si no es régimen permanente, me interesa ver cuánto vale este error una vez que el sistema se ha estabilizado. Esto lo haremos en el vídeo cuarto. En el vídeo quinto vamos a introducir el concepto de tipo de un sistema. Es un concepto muy simple. A partir de la expresión de las funciones de transferencia que componen la cadena de control de un sistema, voy a poder averiguar cuál es el tipo del sistema. Y a partir de esa información de cuál es el tipo, voy a poder saber si el sistema tiene o no tiene error ante determinadas entradas. Y en caso de que tenga error, vamos a poder calcularlo de una manera muy rápida, con muy pocas operaciones. Bueno, por último, en el capítulo 6 resumiremos rápidamente los conceptos que hemos visto anteriormente y en el 7 lo que haremos será un ejemplo, calcularemos los diferentes tipos de errores de un sistema ante diferentes entradas y veremos cómo esos errores pueden tener un valor en otro dependiendo del tipo. Veremos también cómo calculamos esos errores a partir de la definición general, que es, digamos, el método seguro, y luego válido para cualquier caso, y luego para algunos casos concretos, que el sistema tiene unas características específicas, veremos cómo el método rápido me permite hacer los cálculos de una manera pues casi instantánea. Bueno, comenzamos con la motivación. Esto que vemos aquí es un telescopio, con la particularidad de que es un telescopio automático. Es decir, si yo quiero observar un determinado astro, lo que hago es introduzco las coordenadas en las que está ese astro, en ese momento del día, y mi telescopio de manera automática va y se posiciona apuntando a ese astro. Para eso, evidentemente, he tenido que incorporar un sistema de control que de manera esquemática es el que tenéis en la figura. Es un sistema en cadena ferrada, en el cual a la izquierda se fija cuál es el ángulo al que queremos girar, que le hemos llamado teta deseado, ángulo deseado, y un captador adecuado es capaz de estar midiendo continuamente cuál es el ángulo real, el teta sub r, que adopta mi telescopio. La diferencia entre ambos va a ser una señal que hemos llamado epsilon, y que si es cero me indica que el ángulo real corresponde con el deseado, y va a dar como resultado que mis motores, los motores que mueven el telescopio, no giren. Por el contrario, si estamos a la izquierda o a la derecha del ángulo deseado, epsilon será positivo o negativo, ya que los motores giren a la izquierda o a la derecha. Bueno, si yo represento la evolución de teta sub r del ángulo que adopta mi telescopio a lo largo del tiempo, podemos tener una imagen como la que tenemos, una evolución como la que tenemos en la imagen. En ella vemos que ha estado en 0 grados, ha evolucionado y ha llegado a un valor final. De esta respuesta en el tiempo me puede interesar en primer lugar la rapidez. Vemos que tarda aproximadamente 4 segundos en alcanzar su valor final, que bueno, para un telescopio es un tiempo razonable. No pretendo que instantáneamente apunte al astro, sino me puedo permitir que tarde 4 segundos en apuntar. Como vemos en el vídeo, es una velocidad que es asumible. Otro aspecto importante que me puede interesar es si hay sobreoscilación. Vemos en este caso que si la hay, hemos alcanzado casi 0,6, como hemos acabado en 0,5, pues ha habido una sobreoscilación del orden del 18%. Esa sobreoscilación puede que sea asumible o no.
Tal vez en este caso no me perjudique enormemente, pero la verdad es que no sería algo deseado. Me gustaría más que no llegase a sobrepasar el valor final. Bueno, el tercer aspecto, que es el que nos va a ocupar en este capítulo, es el de la precisión. Fijaros en lo siguiente. Yo he pedido, he solicitado a mi telescopio que gire un grado para apuntar al astro que yo quería ver. Ese es el θ deseado, un grado. Y sin embargo, una vez que mi telescopio se para, se queda en 0,5. Ese es el θ real. Por lo tanto, tengo un error. Esto, en el caso que nos ocupa, no se puede admitir. Estamos consiguiendo que el telescopio apunte en otra dirección y por lo tanto no puedo observar el astro que yo quería. Me interesa, por lo tanto, evaluar si mi sistema va a tener error, si esta epsilon va a tener algún valor que no sea 0, o si no es 0, si es un valor que es demasiado grande como para ser asumible. Bueno, un segundo ejemplo que os pongo es este. Fijaros que en el título de la imagen aparece la palabra o la frase error entrada-salida, porque va a hacer referencia a que vamos a interesarnos por la diferencia que hay entre lo que le pedimos al sistema, la entrada, y lo que consigue el sistema, la salida. Y vamos a interesarnos en qué pasa cuando el sistema le pedimos un cambio en esa entrada, le pedimos que pase a tomar otro valor. Lo que tenemos en la imagen es un reactor nuclear, ¿no? Tenemos lo que sería la vasija, este es el edificio de contención, la vasija del reactor, donde están las barras de combustible, y estas barras de combustible generan una reacción nuclear que genera un calor que se transmite a través de un fluido primario a un cambiador de calor, un generador de vapor, donde el fluido secundario se convierte en vapor, este vapor se inyecta a la turbina y hace que la turbina gire. Cuanto más calor transmitimos al generador de vapor, más vapor se genera y más velocidad o más potencia, si queréis, va a tener mi turbina. Bueno, para regular cuánto calor estamos aportando, lo que hacemos es hacer que esta reacción sea más o menos intensa y para eso controlamos la reacción en base a introducir unas barras de control, que son unas barras que consiguen frenar o bloquear el bombardeo de partículas que hay entre las barras de combustible. Cuando las barras de control están introducidas al 100%, no hay reacción nuclear y no se estaría generando más calor, y por el contrario, cuando las barras de control están arriba del todo, estamos produciendo la máxima cantidad de calor posible. Bueno, me interesa bastante el poder ajustar con precisión cuál es la posición a la cual estamos introduciendo las barras, porque de eso vamos a tener una dependencia directa con la potencia que está generando mi turbina. Por lo tanto, me es de relevancia el poder, ante un cambio de valores, estamos por ejemplo al 100% o al 80% y queremos pasar al 60%, me interesa que efectivamente esa disminución sea el 20% de nuestro valor. Si no se origina así, si tenemos un cambio diferente, tendremos un error entre donde debería estar y donde realmente estoy, que daría lugar a un error en el funcionamiento genérico de mi reactor. Bueno, un tercer ejemplo. En este caso lo que he puesto aquí es una trayectoria de una aeronave que va, en este caso, pues del aeropuerto de París-Orly hasta el aeropuerto de Madrid. La navegación de la aeronave se produce por waypoints, por puntos de paso. Se van fijando unos puntos de paso, se van alcanzando y de esta manera, después de la fase de despegue y antes de la fase de aterrizaje, la aeronave lo que tiene que hacer es apuntar, enfilar a el punto de destino. Como veis, aquí está correctamente enfilada, tiene un rumbo, que es el rumbo adecuado. Si no pasa nada, mi aeronave llegará finalmente a su destino, que es Madrid. En principio, por lo tanto, no tengo por qué hacer ningún cambio en la consigna. El rumbo es el correcto. Pero imaginemos que aparece una perturbación. Estamos hablando de error por perturbación. Aparece viento. Este viento va a originar que mi aeronave se desvíe y que el rumbo ya no sea el que debía de mantener, sino que sea otro. Vamos a tener entonces un error, en este caso en el rumbo, debido a esa perturbación. Evidentemente este error no es admisible. Si no introduzco las correspondientes acciones de control que vuelvan a llevar a mi aeronave al rumbo correcto, acabaré en un destino que no es Madrid. Bueno, tres ejemplos más, en este caso ya rápidamente, para que lo veamos esto un poco con más amplitud. Esto es un robot que tiene que coger piezas de un sitio y dejarlas en otro sitio. Es evidente que si el robot no tiene la precisión adecuada, no va a coger la pieza en el sitio original y va a chocar, por ejemplo, y no la va a dejar en el sitio correcto y la va a tirar, por ejemplo. Entonces necesito precisión en el punto de recogida y el punto de llegada. Una precisión típica en un robot en el extremo es inferior a una centésima, 5 centésimas de milímetro, ¿vale? Es decir, tenemos que estar por debajo de esa precisión para conseguir las tareas habituales de los robots que trabajan en la industria. Otro ejemplo que tiene un cierto matiz. Esto sería un horno en el cual vamos a aplicar un tratamiento térmico a un cierto elemento que tenemos dentro, ¿no? Este tratamiento térmico no implica solo el mantener la temperatura en un valor determinado durante un cierto tiempo, sino que es muy importante también que la evolución de la temperatura, pongamos que tiene que ir de 20 a 200 grados,
no sea instantánea, sino que sea progresiva a una velocidad concreta. Es decir, quiero que la temperatura evolucione de esta manera, no de otra. Es así como conseguimos que el tratamiento térmico sea el que yo quiero. Si yo tengo un sistema de control que consigue que la temperatura evolucione de 20 a 200 grados de una manera como esta, si bien es cierto que he llegado al valor final que quería, 200 grados, no lo he hecho a la velocidad adecuada. Ante esta entrada en rampa de temperatura que yo le he pedido, ha respondido con una salida rampa diferente. Y tengo también un error, no ya en este caso en el valor final, no en este caso en los 200 grados finales, sino en la rampa, en cómo ha sido la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo. Bueno, y un último caso, posiblemente cotidiano, por ser algo con lo que muchos vehículos hoy en día cada vez más están dotados, que sería un control de distancia entre un vehículo y el que le antecede. Este control garantiza que aunque el vehículo de delante varíe su velocidad, el de atrás lo hará a la par para que esta distancia esté siempre dentro de unos rangos de seguridad. Si esa distancia no está dentro de esos rangos de seguridad, digamos que ponemos en compromiso la seguridad de la conducción. Por lo tanto, si mi sistema de control no consigue mantener esta distancia y en lugar de ser 50 metros la está manteniendo, por ejemplo, a 40, no es lo deseado, porque estamos poniendo en riesgo la conducción. Es, por lo tanto, importante que dentro de un margen razonable la distancia entre ambos vehículos se mantenga al valor de consigna, a 50 metros. Bueno, visto estos ejemplos, una información final. Voy a recurrir a esta curva que podría ser la del telescopio que teníamos antes o otra equivalente, me es igual, ¿vale? Es la evolución de una variable cuando ha tenido una entrada en escalón, que es esta línea roja que tenemos aquí arriba, este escalón rojo. Esta es la evolución temporal de mi salida. Como veis, a lo largo del tiempo ha habido un error, es decir, yo en el instante 0 le pedí que tomase valor 1 y esto ha valido, pues en este instante que estoy midiendo aquí, 0,1, tenemos un error de 0,9. Este error va cambiando a lo largo del tiempo, aquí es casi 0, aquí vuelve a aumentar, puesto que hay cierta oscilación. Y estas flechas que tenemos aquí me marcan el error, digamos, si queréis, el área que tenemos ahí sería el error acumulado a lo largo del tiempo. Bueno, este error como que se puede considerar como inevitable. Yo no puedo pretender que mi variable de salida, la posición de mi robot, por ejemplo, pase instantáneamente de 0 grados a 1 grado, a mi telescopio. No puedo pretender que instantáneamente esté apuntando a 0 y instantáneamente pase a apuntar 1. Tengo que asumir que hay una evolución temporal y, por lo tanto, que hay una cierta evolución del error. Bueno, pues esta evolución del error, si bien es interesante, en general, en la mayor parte de los casos, no es la que más nos interesa. La que nos interesa realmente es el valor final. Es decir, asumiendo que durante la evolución temporal vamos a tener un error, que también en algunos casos puede ser interesante el disminuirlo, en la que nos vamos a fijar en particular en este capítulo va a ser en el error que tenemos al final, cuando mi sistema se ha estabilizado, cuando ha llegado a su régimen permanente. Este error permanente será el que intentaré que sea lo más pequeño posible. Lo primero que vamos a ver es cómo vamos a medirle, cómo vamos a cuantificarle, y después, cuando estudiemos diseño, veremos qué medidas de control tenemos que hacer para que esto sea lo más pequeño posible o incluso cero.